El marido dormía profundamente cuando sonó el timbre. En la puerta había una niña desconocida, con una maleta gastada. Habló en voz baja, pero con claridad. Mamá dijo que ahora voy a vivir con papá. Verónica pensó que se había equivocado de puerta, pero en ese instante el marido apareció en el pasillo, y su rostro se volvió pálido. Cuando Verónica vio quién estaba de pie, en la sombra, detrás de la niña, sintió que las piernas le fallaban. 10 minutos antes, el apartamento estaba en un silencio perfecto, casi de museo. Verónica Mijailova estaba sentada ante la gran mesa de roble del salón, revisando las cuentas del cooperativo del edificio. Era casi medianoche. Todo el inmueble, sólido, antiguo, con techos altos y molduras, dormía. Ella amaba esa hora. Solo entonces sentía que era dueña no solo de su apartamento, sino de todo el edificio. Cada cifra estaba en su lugar. Cada peso destinado a reparaciones, registrado. El orden sostenía su vida. Desde el dormitorio llegaba la respiración regular de Maximiliano. Siempre se dormía temprano, cansado de su trabajo discreto en el archivo y de la cena que Verónica preparaba puntualmente cada noche. Ella miró la puerta cerrada. Maximiliano era predecible, suave, cómodo, como un viejo sofá. 15 años de matrimonio sin escándalos ni celos, sin sorpresas. El timbre rompió todo. Fue un sonido brusco, fuera de lugar. Verónica se sobresaltó y la pluma dejó una marca oscura sobre el papel. En ese edificio nadie visitaba a esa hora. Allí vivían personas que respetaban el silencio. El timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. Verónica se levantó, ajustó su bata y fue al recibidor. No sintió miedo, solo molestia. Abrió la puerta. La niña, de unos 9 años, sujetaba la manija de una maleta barata con ruedas. Llevaba una chaqueta grande para su talla y un gorro torcido. Pero Verónica no miró la ropa, miró los ojos. Ojos grandes, húmedos, color chocolate oscuro. Los mismos ojos que veía cada mañana frente a ella. En la mesa del desayuno, «Buenas noches», dijo la niña. Mamá dijo que ahora viviré con papá. Las palabras tardaron en llegar a su mente. «Te has equivocado», respondió Verónica, con voz seca. «Aquí no vive tu padre». Departamento 37. «Papá, Maxim». El parquet crujió detrás. Verónica no se giró, pero oyó los pasos. Maximiliano apareció, desorientado por la luz. «¿Quién es?», murmuró. La niña cruzó el umbral. «Papá». Maximiliano se quedó inmóvil. El sueño desapareció de golpe. Se apoyó en la pared, como si fuera a caer. «Masa», susurró. «¿De dónde?». Verónica miró a uno y a otra. Su marido conocía a la niña. Sabía su nombre. «¿Qué significa esto?», preguntó ella, en voz baja. «¿Quién es esta niña?». Pero él no la miraba, observaba el hueco oscuro detrás de la pequeña. La luz del descansillo parpadeó. De la sombra salió una mujer. Verónica sintió un nudo en la garganta. Era delgada, con rasgos marcados y un cansancio antiguo en el rostro. Y era alguien que ella conocía, o creía conocer. Era la mujer de la fotografía en blanco y negro que Maximiliano guardaba entre documentos. La mujer que, según él, había muerto hacía años. «Buenas noches, Verónica», dijo. «Perdón por la hora, tú estabas muerta», susurró Verónica. «Eso me dijo mi marido». «Dijo muchas cosas», respondió la mujer con calma, entrando sin permiso. Las puertas vecinas empezaron a abrirse. Había testigos. Verónica comprendió que no era solo una traición, era una caída pública. «Fuera», dijo. «Llamaré a la policía». La mujer detuvo la puerta con el pie. No gritó. Sacó un papel doblado. «No es necesario», dijo. «No puedes echarnos». Verónica tomó el documento. No era un acta de nacimiento, era un registro de residencia, oficial, con sello. La dirección era su apartamento, y los nombres, claros: Nelly Kovalevskaya y María Kovalevskaya. Abajo, la firma de Maximiliano, de 5 años atrás. Verónica lo miró. Él se dejó caer al suelo, sin fuerzas. «¿Las registraste aquí?», susurró ella. «En mi casa, vivimos aquí», dijo Nelly, alzando la voz para que todos oyeran. «Legalmente». Tomó la maleta y entró. «Masa, quítate los zapatos». Pasó junto a Verónica como si siempre hubiera sido su lugar, y siguió hacia el salón.
Verónica permaneció inmóvil. El ruido, las miradas, las palabras, se apagaron dentro de ella. Comprendió, sin gritos, sin escenas, y en ese silencio empezó algo distinto, no una victoria, solo la verdad, clara y quieta, donde, sobre la mesa, aún permanecía abierto el informe del cooperativo. Verónica se quedó en el umbral, apretando ese papel maldito, y sentía en la espalda las miradas ansiosas de los vecinos que ya habían salido al rellano para disfrutar de la caída de la mujer de hierro. Su fortaleza impecable se derrumbó en un solo minuto. Con un gesto seco, Verónica cerró de golpe la pesada puerta de roble, justo delante del rostro de Isolda Markovna, cortando las miradas hambrientas del exterior. El chasquido de la cerradura sonó como un disparo. Dentro quedó un silencio tenso. Solo se oía la respiración pesada de Maximiliano, que seguía deslizándose por la pared, como una marioneta sin hilos. Nelly ya estaba sentada en el sillón del salón, con la tranquilidad de quien se siente dueña del lugar. Cruzando las piernas, la niña, Masa, permanecía a su lado, sin quitarse la chaqueta, mirando a su padre con miedo. «Fuera», dijo Verónica en voz baja, girándose hacia ellas. «Dije que se vayan. Ahora mismo no me importa ese papel». Maximiliano reaccionó como si lo hubieran electrocutado, saltó de pie y agarró a Verónica por la manga de la bata. Sus manos estaban frías y húmedas. «Verónica, por favor», susurró, mirando de reojo la puerta, detrás de la cual los vecinos, sin duda, seguían pegando la oreja. «Tú misma los viste. Isolda mañana se lo contará a todo el edificio. Si las echamos a esta hora, será el fin. Nos destruirán en la reunión de propietarios. Piensa en tu reputación». Verónica retiró el brazo como si se hubiera quemado. Él sabía exactamente dónde golpear. La reputación del edificio y su autoridad personal eran el cimiento de toda su vida. Un escándalo con policía y una niña llorando en la escalera lo arruinaría todo. «Una noche», dijo entre dientes, sin mirarlo. «Solo una noche. Mañana se van». Entró en el salón con la sensación de caminar sobre un campo minado. «Dormirán en el cuarto de invitados», le dijo a Nelly, sin mirarla. «No salgan de ahí, no toquen el refrigerador». Nelly sonrió apenas, tomó a su hija de la mano y, cargando la bolsa, fue hacia la habitación indicada. La puerta se cerró. Verónica se quedó en el pasillo, a solas con su marido. «Ve a la cocina», ordenó. Maximiliano obedeció. Bajo la luz fría del tubo fluorescente parecía aún más pequeño, más derrotado. Se sentó en el banco, encorvado, y escondió el rostro entre las manos. «¿Cómo pudiste?», preguntó Verónica. No gritó. Encendió la tetera solo para ocupar las manos. «Las registraste aquí. También las mantenías. ¿Con qué dinero, Maxim?». Él murmuró algo ininteligible. «¿Con qué dinero?», repitió ella, apoyándose en la encimera. «Tu sueldo en el archivo es de 35.000. Conozco cada peso de nuestro presupuesto. Servicios, comida, tus medicamentos, no sobra nada». Miró su ropa, recordó las cosas de la niña. Ellas no vivían mal. Alquilar, alimentar a una niña. «Eso es mucho más». De donde salía, hacía trabajos extra, dijo él, sin levantar la cabeza. «Traducciones, textos». «Mentira», respondió Verónica con calma. «Llegas a casa a las 6 y ves televisión hasta dormir. Los fines de semana estamos fuera». «¿En qué momento trabajabas, mientras dormías?». Maximiliano guardó silencio, sus hombros temblaban. Verónica lo miró y comprendió que había vivido 15 años con un desconocido. Creía que él era un libro abierto, simple pero seguro. Y ahora veía que faltaban páginas. «Duerme en el sofá», dijo, sin ocultar el desprecio. «No quiero verte». Cuando él se fue al salón, Verónica apagó la luz de la cocina. Dormir era imposible. Los números giraban en su mente. Ella era contadora, administradora. Los números no mentían. Si el dinero se iba, había una fuente. Esperó casi una hora, sentada en la oscuridad, escuchando el silencio del apartamento. Del cuarto de invitados no salía ningún sonido. Del salón, el ronquido irregular de Maximiliano. Se levantó y caminó sin ruido hasta el pequeño despacho de su marido. Era un antiguo trastero adaptado como oficina, lleno de carpetas y colecciones viejas. Entraba pocas veces, siempre olía a polvo y papel antiguo.
encendió la lámpara de escritorio, orientando la luz hacia abajo. El escritorio estaba cubierto de periódicos viejos, los cajones, cerrados. Verónica sabía dónde estaba la llave. Maximiliano era previsible incluso en sus secretos. Sacó un tomo de Chekhov del estante. Al sacudirlo, cayó al suelo una pequeña llave de latón. Primer cajón, basura. Segundo, postales antiguas. El tercero, el más profundo, estaba lleno de carpetas gruesas. Revisó una por una, certificados, documentos médicos, garantías viejas, y entonces, en el fondo, bajo unas revistas, tocó algo duro envuelto en plástico. Era una libreta bancaria antigua, con extractos recientes dentro. La abrió. Las cifras se le nublaron ante los ojos. Ingreso, el día 15 de cada mes, 50.000. Retiro, el día 16. Transferencia a la tarjeta de Kovalevskaya. Las páginas mostraban pagos regulares, durante años. De dónde venía el dinero, en el campo del remitente no figuraba una cuenta personal. Era un número largo, demasiado familiar, 20 dígitos. Verónica los conocía de memoria. Era la cuenta del cooperativo, la cuenta del fondo común, la suya, la única a la que solo ella tenía acceso. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Maximiliano había robado al cooperativo, a los vecinos, a ella. Había usado sus claves, su firma digital. El token siempre estaba en su bolso. La contraseña, anotada en un cuaderno, por si acaso, pagaba la vida de su amante y de su hija con el dinero que los vecinos guardaban para reparar el techo. No era solo una traición, era un delito, y ante los papeles, la responsable sería ella. Buscó la primera página, necesitaba saber cuándo empezó. La primera transferencia estaba fechada el 12 de febrero de 2012. Verónica se quedó inmóvil. La niña tenía 9 años. Eso significaba que los pagos comenzaron antes de su nacimiento. No eran pensiones. Había algo más, algo que existía desde mucho antes, algo por lo que él estaba dispuesto a pagar durante 11 años con dinero ajeno, arriesgando la libertad de su esposa. En el silencio del despacho, Verónica oyó crujir la cama del cuarto de invitados. Allí tampoco dormían. Apretó la libreta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Creía haber tocado fondo la noche anterior. Pero entendió que apenas empezaba a caer. Guardó la libreta en el bolsillo de la bata, apagó la lámpara y salió. Dormir ya no tenía sentido. Se sentó en la cocina hasta el amanecer, mirando un punto fijo. Solo pensaba en una cosa, debía protegerse. Por la mañana, el apartamento se llenó del olor de un café barato. Nelly ya estaba en la cocina, moviendo platos como si siempre hubiera vivido allí. Maximiliano comía en silencio, avergonzado. El timbre interrumpió todo. 3 pulsaciones cortas y una larga. Verónica se estremeció. Conocía ese timbre. En la puerta estaba Susana Spiranskaya, la madre de Maximiliano, la suegra, impecable como siempre. Traje gris, postura firme, peinado impecable, grandes pendientes de oro. A sus 69 años conservaba la postura firme de una directora de escuela, cargo que había ocupado durante 4 décadas. Su mirada recorría el espacio con rapidez, detectando de inmediato los puntos débiles. He oído que tenemos visitas, dijo Susana con un tono frío, sin saludar siquiera. Entró al recibidor sin quitarse los zapatos y fue directa a la cocina, donde Nelly y Maximiliano quedaron inmóviles. Verónica la siguió, esperando el golpe. Su suegra nunca la había querido, siempre la consideró una intrusa de provincia, indigna de su hijo, pero esta vez, al ver a la amante y a la niña, reaccionó de un modo inesperado. Susana se plantó en medio de la cocina, apoyándose en su bastón de empuñadura plateada. Así que es verdad. Isolda no mentía. Nelly intentó sonreír, fingiendo naturalidad. Buenos días, Susana Pavlovna. ¿Cuánto tiempo? Silencio. Rugió Susana. La cuchara cayó de las manos de Maximiliano y tintineó contra el plato. ¿Cómo te atreves a presentarte en esta casa? Continuó. Eres una mujer sin vergüenza que arruinó la vida de mi hijo. Verónica se quedó quieta en la puerta. Era la primera vez que veía a su suegra defenderla. ¿Y tú? Susana se volvió hacia su hijo y lo señaló con el bastón. Un cobarde. Trajiste la deshonra a esta casa. ¿Te das cuenta de lo que dirá la gente?
Lo que dirán en el Consejo de Veteranos. Maximiliano encogió la cabeza. Mamá. Ella tiene documentos. Registro. No me importa ese papel, cortó Susana, luego miró a Verónica, y su rostro se suavizó, en sus ojos apareció algo parecido a la compasión. Verónica, hija, no tienes por qué soportar esto, es inadmisible. Las echaremos de aquí, tienen registro, dijo Verónica en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. Maximiliano firmó. Conozco gente en el comité de vivienda, interrumpió Susana, tomando la mano de Verónica. Tengo contactos desde hace décadas. Anularemos ese registro como falso, pero debes actuar con firmeza. Reúne los documentos. Prepara la solicitud. Yo firmaré todo, defenderemos este hogar. Verónica sintió alivio. Por primera vez en esas horas interminables, no estaba sola, ese monstruo de hierro estaba de su lado. Gracias, Susana Pavlovna, susurró. No hay de qué, respondió ella. Defiendo el honor de la familia. Luego miró a Nelly. Recoge tus cosas. Aquí no eres bienvenida, mientras Susana seguía reprendiendo a su hijo y a la mujer. Verónica salió del apartamento. Necesitaba aire, y, sobre todo, necesitaba revisar las cuentas. La libreta bancaria le quemaba el bolsillo. En el vestíbulo del edificio se cruzó con Víctor Sidorov, el ingeniero del inmueble, un hombre corpulento, siempre enrojecido y con olor a alcohol, que manipulaba los buzones con un destornillador. Víctor Petrovich, lo llamó Verónica. Necesito revisar el sótano. Parece que hay una filtración. Él se sobresaltó y dejó caer la herramienta. La miró con nerviosismo. No hace falta ir, murmuró. Está seco. Ya revisé. Yo misma lo veré, insistió ella. Y, por cierto, ¿ha visto las facturas del porcelanato italiano? Compramos el material para el primer piso la semana pasada y no están en la oficina. Víctor palideció, miró alrededor, como temiendo que las paredes escucharan, y se acercó demasiado. No se meta en eso. Verónica Andreyevna, susurró. Hay tuberías que es mejor no tocar. Si revientan, lo ensucian todo. ¿Dónde está el material?, preguntó ella, con el ceño fruncido. Debe estar en el almacén del sótano. Entrégueme las llaves. No las tengo, mintió. La mentira era tan evidente que Verónica sintió rabia. Soy su superior, dijo con calma. O me da las llaves, o llamo a un cerrajero, rompemos el candado y usted queda despedido por negligencia. Víctor suspiró, rebuscó en el bolsillo de su chaqueta manchada de grasa y le entregó un llavero. Se lo advertí, murmuró, y salió apresurado. Verónica bajó al sótano, olor a humedad, a yeso viejo. La luz se encendió con un zumbido. Avanzó por el pasillo hasta el almacén número 4. Allí debían estar las 20 cajas de cerámica italiana, compradas con casi $500,000, dinero que ella había reunido con esfuerzo. Abrió el candado oxidado y empujó la puerta. El almacén estaba vacío, completamente vacío, solo polvo y algunas moscas muertas. Entró sin creerlo, el dinero había desaparecido. Si una inspección encontraba ese faltante, ella iría a prisión. Ahora, con lo que sabía de las transferencias, todo encajaba de forma aterradora. Robaban juntos, o Maximiliano vendía los materiales. Algo blanco asomaba detrás de una estantería vieja. Era un papel arrugado. Lo alisó sobre la rodilla. Una guía de transporte. Fecha, 3 días atrás. Carga, cerámica, 20 cajas. Remitente, Cooperativa Smaragd. Destinatario, Kovalevskaya Tamara Ilinigna. Dirección, Pueblo Sosnovo, Calle Forestal, Casa 5. Kovalevskaya, el apellido de Nelly. Verónica volvió a leer la dirección. Era una zona de casas de campo, a 40 kilómetros. No solo transfería dinero, robaba materiales y los enviaba a la madre de su amante. Para su casa, el miedo dio paso a una rabia fría y clara. Construían su refugio con el fruto de su trabajo, con la confianza de los vecinos. Mientras ella ahorraba en cada detalle, ellos levantaban su vida con mármol importado. Apretó la factura. Ahora tenía pruebas, no solo movimientos bancarios explicables. Era un robo directo. Subió del sótano con paso firme. Sabía qué hacer. Pero al acercarse al apartamento oyó risas. La puerta estaba entreabierta. Se detuvo. ¿Qué tonta eres, Nelly?, dijo una voz. Era Susana.
no sonaba furiosa, sonaba satisfecha. Debiste decir desde el principio que eras tú. Yo habría preparado el terreno. Tenía miedo, respondió Nelly. Usted gritaba tanto entonces. Eran otros tiempos, la interrumpió Susana. Ahora lo importante es deshacernos de esa contadora. Mete demasiado la nariz, si encuentra el faltante antes de que la echemos. Verónica se apoyó en la pared fría. El mundo volvió a girar. Susana no era su aliada. La escena de la cocina había sido una actuación. Estaban todos juntos, y querían eliminarla. No entró gritando, cerró los puños. Respiró hondo, no podía mostrar que había escuchado. Sí. Susana movía los hilos. Habría que jugar con cuidado, con las propias cartas. Bajó un tramo, pisó fuerte y volvió a subir haciendo ruido con las llaves. Al entrar, encontró una escena tranquila. Susana tomaba té, Nelly estaba sentada frente a ella. Maximiliano miraba por la ventana. La conversación se cortó. Susana sonrió dulcemente. Estábamos hablando de la estrategia de defensa. Le explicaba a esta mujer que no tiene ninguna oportunidad. Verónica la ignoró, se acercó a su marido, sacó del bolsillo la factura arrugada y se la lanzó al pecho. El papel cayó al suelo. ¿Qué es esto, Maxim? La voz de Verónica era baja, pero firme. En ella había acero, la cerámica italiana. En la casa de campo de la madre de Nelly, no solo robabas dinero, sacabas materiales en camiones. Maximiliano palideció, sus ojos se movieron con nerviosismo. Buscó a su madre con la mirada, pidiendo auxilio. Susana permaneció inmóvil, apenas alzando una ceja. Verónica, yo te lo explicaré, balbuceó. Se lo explicarás al fiscal, respondió ella con calma, o a mí, ahora mismo. ¿Por qué lo hiciste? Miró a Nelly. Por ella. Maximiliano se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro. Sus hombros temblaban. Me chantajeaba, gritó de pronto. El sonido fue agudo, desesperado. Yo no quería. Me obligó. Nelly se levantó de un salto. ¿Qué dices, imbécil? Ella sabía lo de Igor, continuó él, sin mirar a nadie. Dijo que lo contaría todo. Lo del lago, no podía permitirlo. Mamá no lo habría soportado. El silencio cayó como una losa. El nombre de Igor, el hermano mayor fallecido, era sagrado en esa familia. No se pronunciaba. Verónica frunció el ceño. Chantaje, eso cambiaba las cosas. Si Maximiliano era una víctima, aún había una salida. ¿Qué pasó en el lago? Preguntó. No importa, interrumpió Susana, golpeando el suelo con el bastón. Está delirando por el estrés. Verónica, no lo escuches. Lo importante es sacar de aquí a esta mujer y a la niña. Verónica miró a Masa. La pequeña estaba encogida junto al marco de la puerta, observando a los adultos con miedo. Está bien, dijo Verónica. La cerámica la veremos después. Pero antes, lo principal, se volvió hacia su marido. No creo que sea tu hija, eres cobarde y mentiroso, pero no habrías ocultado una hija durante 9 años. Exijo una prueba de ADN, ahora, esperó evasivas. Pero Nelly sonrió con tranquilidad. Por supuesto, dijo, no tengo nada que ocultar. Esa seguridad desconcertó a Verónica, pero ya no había marcha atrás. Prepárense, ordenó, vamos a una clínica, a la que yo elija. 1 hora después estaban en el pasillo blanco y silencioso de un laboratorio privado. Verónica eligió el más caro y más independiente. Pagó la prueba urgente con los últimos fondos de su tarjeta personal. El procedimiento fue rápido. Un hisopo para Maximiliano, otro para Masa. Verónica observó cada movimiento. Los tubos se sellaron delante de ella. El resultado estará en 4 horas, dijo la administradora. Análisis express. Esas 4 horas las pasaron en un café cercano. El ambiente era irrespirable. Susana leía una revista con gesto rígido. Nelly miraba su teléfono. Maximiliano observaba la calle sin ver nada. Verónica miraba a Masa. La niña dibujaba en silencio. De pronto, de la bolsa de Susana cayó una fotografía antigua. Masa la recogió. Verónica se tensó. En la imagen había 2 jóvenes. Uno era Maximiliano, más joven, inseguro. El otro era Igor, alto, atractivo, con una sonrisa confiada. Masa miró la foto largo rato. Luego señaló a Igor. Oh, dijo, ese es el tío del parque. Verónica se quedó inmóvil.
la taza suspendida en el aire. ¿Qué dijiste? Todos guardaron silencio. Susana arrebató la foto de las manos de la niña con un gesto brusco. No digas tonterías, susurró. No podías haberlo visto. Murió antes de que nacieras. Sí lo vi, insistió Masa, en el parque, cerca de la casa donde vivíamos antes. Me daba dulces. Y a mamá le daba dinero. Nelly tiró de su brazo. Masa, basta, no inventes, come tu pastel. Un escalofrío recorrió la espalda de Verónica. La niña no podía conocer a Igor, a menos que, el pensamiento quedó inconcluso. El teléfono vibró. Mensaje del laboratorio. Resultados listos. Regresaron. La administradora entregó a Verónica un sobre cerrado. Le temblaban las manos al abrirlo. Buscó la línea final. Probabilidad de paternidad, 99,9%. El papel pesaba como plomo, ¿ves? Dijo Nelly, triunfante. Te lo dije, Maxime es el padre. Maximiliano exhaló aliviado. Susana apretó los labios. Verónica miraba el documento. Todo parecía terminado, pero algo no encajaba. Observó el encabezado. El logotipo, la espiral, el tipo de letra. Miró el folleto de la clínica sobre el mostrador. La espiral giraba en sentido contrario. Una letra era apenas más ancha, detalles mínimos, pero reales. Recordó cómo la administradora había salido a imprimir, y como Nelly había entrado a pedir agua. No era un error. Era una sustitución. El documento era falso. Verónica levantó la vista. ¿99,9? Preguntó suavemente. La ciencia no miente, sonrió Nelly. La ciencia no, respondió Verónica con serenidad. Las personas, sí. Doblando el papel con cuidado, lo guardó en su bolso. No gritó, no acusó, tenía una prueba. Un documento falso entregado por la propia Nelly. La guerra no había terminado, apenas comenzaba. Verónica salió de la clínica sin mirar atrás. Caminó hacia el auto sintiendo el peso del papel en el bolso. No era momento de disparar. Durante el trayecto guardó silencio. Maximiliano murmuraba algo sobre responsabilidad. Nelly sonreía a su reflejo. Susana tamborileaba con los dedos. Verónica no escuchaba. En su mente se armaba un plan claro. Al entrar al edificio, no fue al ascensor. Giró hacia la pequeña oficina del conserje, donde se guardaban los duplicados de llaves y el libro del edificio. Vayan a casa, dijo. 5 minutos, dijo Verónica sin volverse. Ahora vuelvo. Cuando quedó sola, encendió el viejo escáner. Sacó de la carpeta el certificado de registro con el que Nelly había estado agitando el día anterior. Desde hacía tiempo sospechaba que algo no estaba bien, pero el impacto la había nublado. Ahora, con la mente fría, colocó el documento bajo la lámpara con lupa que usaba para revisar facturas de electricidad, y lo vio. Puntos microscópicos alrededor de la firma de Maximiliano. Pixelación, no era una firma viva, era una copia en color, superpuesta sobre el formulario, una falsificación cuidada, pero falsificación al fin. Verónica sonrió, ahora tenía 2 documentos falsos, eso bastaba. Tomó el micrófono del sistema interno, el que usaba para anunciar reuniones o cortes de agua. Estimados vecinos, su voz, amplificada, recorrió todos los pisos. Solicito a los miembros del consejo del cooperativo que bajen de inmediato al vestíbulo del primer piso. Se trata de un asunto importante relacionado con la seguridad del edificio. 10 minutos después, el vestíbulo estaba lleno. Isolda Markovna, el coronel retirado Petro, el profesor Lev Davidovich. Bajaron también Nelly y Maximiliano, atraídos por el murmullo. Susana fue la última en aparecer, apoyada en su bastón, con una expresión de curiosidad distante. Verónica estaba en el centro del hall, erguida, serena. Colegas, comenzó, lo bastante alto para que también escucharan quienes se asomaban desde la escalera. En nuestro edificio se ha cometido una violación grave de la ley. Señaló a Nelly. La ciudadana Kovalevskaya ingresó en mi vivienda y reside allí basándose en documentos falsificados. Hubo un murmullo general. Nelly palideció. ¿Qué estás diciendo? Chilló. Tengo registro. Tiene una impresión a color, respondió Verónica con calma, mostrando el papel. Acabo de verificarlo en la base de datos oficial. No existe ningún registro válido a su nombre. Luego levantó el segundo documento. Además, presentó un informe médico falsificado.
La clínica confirmó que ese formulario nunca fue emitido. Los vecinos miraban a Nelly con desprecio. En ese edificio no se toleraban engaños. Fuera de aquí, gruñó el coronel Petrov. O llamamos a la policía. Maximiliano intentó hablar. Cállate, dijo Verónica sin mirarlo. Eres cómplice. Si no quieres que presente una denuncia también contra ti, guarda silencio. Nelly entendió. Tomó a Masa de la mano. Agarró su bolsa sin deshacer y salió corriendo. La puerta se cerró con un golpe. El silencio duró un instante. Luego llegaron los aplausos. Isolda Markovna se acercó y le tocó el hombro. Bien hecho, Verónica Andreyevna. Una verdadera dueña protegió su casa. Verónica soltó el aire. Por primera vez en días, los hombros se relajaron. Había ganado. El hogar volvía a ser suyo. Esa noche, Susana insistió en una cena familiar. Hay que celebrarlo, dijo, poniendo la mesa. Mostraste carácter. No esperaba eso de ti. La mesa estaba llena. Maximiliano casi no hablaba. Pedía perdón en susurros. Todo volverá a ser como antes, ¿verdad? Verónica lo miró sin enojo. No será como antes, respondió, pero seguiremos adelante, y el dinero, añadió, lo devolveremos. Claro que sí, asintió Susana, alzando la copa, por la familia, por ti, Verónica. Verónica brindó, el vino era dulce, por un momento se sintió a salvo, entonces sonó el timbre, al abrir, vio a dos hombres de uniforme, Verónica Andreyevna Mijailova, sí, respondió. Queda detenida, dijo el oficial, por sospecha de fraude en gran escala. El mundo se detuvo. Es un error, dijo ella con firmeza. El dinero lo tomó mi marido. Tenemos pruebas, respondió él. Todas las transferencias se hicieron con su firma digital. Sacó las esposas. Susana apareció en el pasillo. La miró sin sorpresa. Cada uno recibe lo que merece, dijo con calma. Yo cuidaré del apartamento. El metal frío cerró sus muñecas. Mientras la llevaban fuera, Verónica miró a Maximiliano. Él no la miraba a ella, miraba a su madre, y en su rostro no había culpa, solo alivio. Entonces lo entendió, la victoria había sido una trampa. Y acababa de cerrarse, las esposas le apretaban las muñecas con tanta fuerza que, ya en el ascensor, los dedos empezaron a entumecerse, la condujeron por el patio, ese mismo patio que ella había cuidado durante años. Con paciencia y orgullo, frente al portal se había reunido gente. En Esmaragda los rumores corrían más rápido que el fuego en un bosque seco. Verónica reconocía los rostros, los mismos que una hora antes la aplaudían. Ahora la miraban con desprecio y miedo. Ladrona. Gritó alguien desde la oscuridad, tan decente que parecía, vivía a costa nuestra. Verónica intentó caminar con la cabeza en alto, pero cada paso pesaba, como si llevara lastres en los pies. La sentaron en la parte trasera del coche patrulla, dura y fría. La puerta se cerró, separándola de su vida de siempre. En la comisaría no hubo golpes ni gritos. Todo fue rutinario, y eso lo hacía más aterrador. El investigador, un joven con ojos cansados, movía papeles sobre el escritorio. Mijailova, Verónica Andreyevna, leía. Está acusada de apropiación de fondos del cooperativo Esmaragda. Monto total. 3.800.000 durante 5 años. No fui yo, repetía. Verónica, sintiendo cómo la voz se le quebraba, fue mi marido, usó mi token, conocía las contraseñas, revisen la libreta que encontré. El investigador suspiró y sacó de la carpeta una libreta gris. ¿Esta? Preguntó, la incautamos durante el registro, hizo una pausa, pero hay un problema, Verónica Andreyevna. La cuenta receptora está abierta a su nombre de soltera, Verónica Petrova. A Verónica le faltó el aire. ¿Qué? No, ahí figuraba el nombre de Nelly Kovalevskaya. Yo lo vi. Él dejó la libreta sobre la mesa. Con las manos temblorosas, Verónica intentó abrirla, pero las esposas se lo impedían. El investigador la ayudó. En la línea del beneficiario aparecía claramente, Petrova V.A. Es falso, gritó ella. La cambiaron. Mientras estábamos en la clínica o mientras dormía, la pericia lo determinará, respondió él con indiferencia. Pero tenemos testimonios, encendió una grabadora. La voz de Maximiliano llenó la sala, temblorosa, llorosa, sí. La veía por las noches frente al ordenador, decía que era un trabajo extra,
no sabía que robaba, siempre quiso vivir bien, abrigos caros, viajes. Yo intenté detenerla, pero me amenazaba con el divorcio, le tenía miedo. Es una mujer muy dominante, cada palabra era un clavo. ¿Abrigos? ¿Viajes? Susurró Verónica, llevo 5 años con el mismo abrigo, nunca fuimos más lejos que la casa de campo, el dinero fue retirado en efectivo, continuó el investigador, ¿dónde está? ¿En una caja, enterrado? Mejor diga la verdad ahora, la llevaron a una celda de detención. Olor a cloro, a sudor antiguo, se sentó en el banco de madera, apoyando la espalda en la pared fría, todo se había derrumbado, no tenía abogado, no tenía dinero, sus cuentas estarían bloqueadas, no tenía casa. Cerró los ojos, intentó reconstruirlo todo, la libreta podía haberse sustituido, Maximiliano podía hacerlo en cualquier momento, pero la firma digital, los registros, todo salió desde su IP, había dicho el investigador. El token siempre estaba en su bolso, el bolso colgado en el recibidor, pero para usarlo hacía falta la contraseña, y esa la llevaba siempre consigo, hasta que recordó, ese día, durante la cena de celebración. Fue al baño a lavarse las manos, dejó el bolso en el respaldo de la silla, y junto al bolso estaba sentada Susana, pero eso no bastaba, para cambiar registros, modificar destinatarios, alterar datos bancarios. Hacía falta algo más, un profesional, alguien con acceso al sistema, y entonces lo entendió. Susana no era solo una exdirectora de escuela, antes de jubilarse había trabajado años en la administración municipal. Y mucho antes, en su juventud, había sido programadora en un centro de cálculo del Banco Estatal. Lo sabía, siempre lo había sabido. Susana no protegía a su hijo, ella había creado todo el esquema, Maximiliano era solo una pieza. Y cuando Verónica se acercó demasiado a la verdad, decidió sacrificarla. Yo cuidaré del apartamento, había dicho. En ese momento se oyó el cerrojo, la puerta se abrió. Mijailova, tiene visita, un abogado. Verónica se sorprendió, ella no había llamado a nadie. En la sala de visitas entró un hombre elegante, con traje caro, dejó una carpeta sobre la mesa. Buenos días, Verónica Andreyevna, me contrató su suegra. Susana Pavlovna Spiranskaya. Verónica esbozó una sonrisa amarga. El abogado abrió la carpeta. Su suegra está dispuesta a pagar la fianza, dijo el abogado. Saldrá libre ahora mismo, a la espera del juicio. ¿Y a cambio de qué? Preguntó Verónica. Sintiendo la trampa, de algo muy sencillo, el hombre deslizó un documento hacia ella. Usted firma una renuncia voluntaria a su parte del apartamento a favor de su esposo, por razones, digamos, de incompatibilidad moral y convivencia imposible. Verónica recorrió el texto con la mirada. Una donación, una renuncia total a cualquier derecho. Si firmo, me quedo en la calle, dijo despacio. Y si no firma, se queda aquí, respondió él con suavidad. La investigación será larga. Las condiciones ya las ve, así, en cambio, sale en libertad. Podrá buscar al verdadero culpable, si lo hay. Verónica entendió el plan. Susana quería el apartamento. Un piso amplio, en el centro, que valía millones. Ella era el único obstáculo, la habían arrinconado, cárcel o nada. Pero Susana se equivocó en algo, creyó que Verónica se rompería. Verónica tomó la pluma. El abogado sonrió, satisfecho. Ah, una cosa más, añadió, su suegra pidió que le informara que ya solicitó su destitución del cooperativo por pérdida de confianza y conducta inmoral. La asamblea votó hoy, por unanimidad. De forma remota, Verónica se quedó inmóvil, con la pluma suspendida. Unanimidad, eso significaba que todos, también ellos, firmó, no porque se rindiera, sino porque en prisión no podría hacer nada, necesitaba libertad. Aunque fuera al precio de quedarse sin techo. Muy bien, dijo el abogado, guardando el papel, prepárese. La fianza está pagada. 1 hora después, Verónica estaba en la escalinata de la comisaría. Era de noche, llovía fino y frío, llevaba la misma bata, un abrigo encima y zapatillas de casa, sin dinero, sin teléfono, sin llaves, era libre, y no tenía nada.
caminó sin rumbo, las piernas la llevaron solas hasta su antiguo patio, se escondió entre los árboles, mirando las ventanas del tercer piso, había luz, sombras en movimiento. Vio a Susana, caminando con una copa en la mano, vio a Maximiliano, y entonces apareció otra figura, una mujer. Corrió la cortina y miró hacia abajo, era Nelly, había vuelto, estaban los tres allí, juntos. Todo había sido una representación, el escándalo, la expulsión, la prueba de ADN, la policía. Una obra perfectamente ensayada para que Verónica creyera que había ganado, bajara la guardia y quedara expuesta. Susana no había echado a Nelly, solo la había apartado del escenario, por un momento, bajo la lluvia. Verónica miraba la luz de aquellas ventanas donde celebraban su caída. Temblaba de frío y de rabia, le habían quitado todo. Pero la habían dejado viva, y ese fue su segundo error. La lluvia se volvió más intensa, helada, atravesando el abrigo. Verónica se dio la vuelta, no podía seguir mirando, necesitaba refugio, cualquier lugar para pasar la noche. Fue hacia la entrada de servicio del sótano, la puerta estaba cerrada, como esperaba, pero conocía el truco. Presionar la bisagra inferior y levantar la manija, la cerradura cedió. Entró en el interior tibio del edificio, con olor a polvo y tuberías. En ese laberinto estaba el cuartito del ingeniero. Golpeó con la señal convenida, 2 golpes rápidos, uno lento, se oyó un arrastre, el cerrojo, apareció el rostro hinchado y somnoliento de Víctor, Verónica Andreyevna, pero sí. La habían arrestado, me soltaron, dijo ella, entrando. Necesito pasar la noche, por favor. Víctor cerró la puerta con rapidez. El cuarto era mínimo, un catre, una mesa con un hervidor, montones de revistas. Dios mío, está empapada, dijo, sacando una manta, póngasela. Le preparo té. Con un poco de coñac, Verónica se sentó en el catre, envuelta en la manta, le temblaba el cuerpo. Gracias, Víctor, dijo, tomando la taza caliente. Usted es el único que no me dio la espalda. Él bajó la mirada. ¿Cómo le voy a dar la espalda? Llevamos años aquí, dudó un momento, Verónica Andreyevna. Tengo que decirle algo, la conciencia no me deja en paz. Ella lo miró, a la luz tenue, Víctor parecía viejo y profundamente culpable. ¿Qué cosa? Lo de la cerámica. Lo sé, pero no es lo principal, hizo un gesto cansado. Susana Pavlovna maneja este edificio desde hace 30 años, antes de usted, sacaba materiales por toneladas. Pintura, tuberías, cemento. Los vendía para las casas de sus amigas, y yo firmaba los papeles. Tenía miedo, tragó saliva, es peligrosa, tiene algo contra todos. Verónica escuchaba, todo encajaba. ¿Entonces no era Maximiliano? Preguntó. Víctor sonrió con amargura. Maxim es débil, donde su madre empuja, él va, solo llevaba dinero, firmaba donde le decían. Verónica cerró los ojos un instante. Ahora lo veía claro. Susana es la cabeza, continuó Víctor en voz baja, hace tiempo quería sacarla de en medio. Usted, Verónica Andreyevna, se volvió demasiado honesta, empezó a revisar la contabilidad, a hacer preguntas. Eso no le convenía, necesitaba a alguien obediente en su lugar, alguien que firmara sin mirar. Nelly. Susurró Verónica. Exactamente, asintió Víctor, quiere poner a Nelly como administradora. Ella le debe la vida, Susana la sacó de la miseria, la mantiene, Nelly hará todo lo que le ordenen, una marioneta perfecta. Verónica apretó la taza hasta que casi crujió, y todo este teatro, la supuesta infidelidad, la niña, ¿para qué humillar así a su propio hijo? Víctor miró hacia la puerta, se inclinó y bajó aún más la voz. Aquí está lo principal, ¿usted cree que Nelly es amante de Maxim? Eso dijeron, incluso el ADN se compra, la interrumpió. Usted misma vio el circo, Nelly nunca fue amante de Maxim, jamás. Verónica sintió que el pulso se aceleraba, entonces. ¿Quién es? Nelly es la esposa de Igor. Verónica se quedó inmóvil, la esposa, pero Igor murió hace 12 años, y Masa tiene 9, nunca se casaron oficialmente, continuó Víctor, apresurado, fue un amor secreto. Susana estaba en contra, Nelly era camarera, Igor, el orgullo de la familia, se veían a escondidas.
Cuando Igor murió, Víctor marcó la palabra con cuidado. Nelly quedó sola, no estaba embarazada entonces. Susana la protegió, le pagó por callar, para que la imagen del hijo perfecto no se manchara. Espera, dijo Verónica. No encaja, Igor murió hace 12 años, Masa tiene 9. ¿Cómo puede ser su hija? Víctor bajó la mirada, jugueteando con el borde de la mesa. Esa es la verdad por la que Susana sería capaz de matar. Pero usted debe saberlo, levantó los ojos. Igor está vivo. Verónica sintió un frío en la nuca. Estás diciendo que, vivo, susurró, más vivo que nadie, se esconde, hizo cosas graves fuera del país. Deudas con gente peligrosa, por eso fingieron el accidente. Susana lo oculta, le envía dinero, nuestro dinero, el del cooperativo, y Nelly va a verlo. De ahí salió Masa, es hija de Igor, no de Maxim. Verónica se apoyó contra la pared, todo giraba, Igor vivo, Susana, saqueando el edificio durante años para mantenerlo, Maximiliano, un peón, cargando con una mujer y una niña ajenas, Nelly, no una rival, sino otra pieza del juego, todo encajaba, una estructura cruel y calculada. Susana había sacrificado al hijo menor para salvar al favorito, y destruyó a Verónica porque se convirtió en un estorbo para el flujo de dinero, por eso Masa lo reconoció en la foto. Murmuró Verónica, el tío del parque, sí, asintió Víctor, a veces viene, se arriesga, Susana organiza los encuentros, Verónica se puso de pie. El temblor había desaparecido, en su lugar había una calma dura, ahora sabía la verdad, y la verdad era su arma. Víctor, dijo con firmeza, me vas a ayudar, yo. Él se encogió, tengo miedo, todos tenemos miedo, respondió ella, pero si no la detenemos, no se detendrá nunca. Víctor dudó, Igor estuvo aquí hace un mes, susurró, y ayer Nelly habló por teléfono, dijo, ven, todo está limpio. Esa tonta está en la cárcel, a quien llamó, a Igor, debe estar cerca, quizá en la casa de Sosnovo. Verónica recordó la guía de la cerámica. Gracias, Víctor, dijo, y fue hacia la puerta, me salvaste la vida. ¿A dónde va? Preguntó él, alarmado. Es de noche, voy a Sosnovo, respondió, abrochándose el abrigo. Encontraré al muerto y lo llevaré a su propio funeral. Salió al aire húmedo de la madrugada. Ahora tenía un rumbo. Susana creyó haberla arrojado al vacío. No sabía que Verónica sabía escalar, no tomaría un taxi, no tenía dinero. Caminó hasta la parada del autobús nocturno. El billete costó unas monedas olvidadas en el bolsillo. En el autobús casi vacío, bajo una luz parpadeante, pudo pensar. No luchaba por su marido, luchaba contra un culto, contra la idolatría de un hijo falso, por el cual una madre sacrificó a todos los demás. Igor no era un santo, era un fugitivo, y Susana lo sostenía con el dinero ajeno. El autobús la dejó a kilómetros del pueblo, el resto lo hizo a pie. Al amanecer llegó a Sosnovo, cercas altas, perros ladrando. Silencio, calle forestal, número 5, la casa era vieja, de madera, pero con un techo nuevo y una valla moderna, comprada con dinero robado. Verónica no llamó al portón, era peligroso, necesitaba pruebas, testigos. Tocó la puerta de la casa vecina, donde había luz. Abrió una anciana con un pañuelo grueso. Disculpe, dijo Verónica, forzando una sonrisa, busco a mis parientes, los Kovalevsky, viven aquí. La anciana la observó con atención. ¿Los Kovalevsky? Dijo la anciana, Tamara vive ahí, claro que vive, mire cómo se arregló la casa, y su hija, Nelly, viene seguido. La Nelly, sí. Viene con la niña, y el hombre también viene. Verónica se quedó inmóvil. ¿Qué hombre? No es ese gordito de lentes, respondió la mujer, agitando la mano. Ese no, este es alto, bien plantado, llega en un auto negro. Extranjero, se nota que tiene dinero, pero se esconde, se pone la gorra hasta los ojos y deja el coche detrás de la casa, para que no se vea desde la carretera. ¿Hace mucho que estuvo aquí? Preguntó Verónica. Hace nada, justo cuando descargaban la cerámica. Gritaba a los cargadores para que no la rompieran. Verónica metió la mano en el bolsillo, recordó que no tenía teléfono, respiró hondo. Abuela. ¿Tienen alguna foto de ese hombre? Foto, no, pero mi nieto, Beisia,
ese todo lo graba con el celular. Blogger, Dios lo perdone, justo filmó ese coche, demasiado lujoso para este lugar. Verónica sintió que el corazón le daba un salto. Puedo verlo, es muy importante. La anciana llamó al nieto, un adolescente somnoliento, con auriculares. En la pantalla apareció un video. Miren esto, decía la voz del chico, un Mercedes último modelo en nuestro barrio. La cámara temblaba, recorriendo la carrocería brillante. Y luego captó a un hombre que salía al porche a fumar. Verónica lo reconoció al instante, la postura, el perfil, el mismo rostro de la fotografía que Susana veneraba. Igor, más viejo, cansado, pero vivo, muy vivo. Gracias, susurró Verónica, ¿puedo enviarme este video a un correo? El chico se encogió de hombros y lo envió. Verónica dictó el correo de Víctor, el único que recordaba. Ahora tenía una prueba real, no rumores. No sospechas, Igor Spiransky. Oficialmente muerto hacía 12 años, fumando en la casa de campo construida con dinero robado, salió de la casa con una claridad nueva, el cansancio había desaparecido. El miedo también, entendió todo. Igor no solo se escondía, vivía bien, auto caro, materiales robados, familia mantenida, y las deudas que mencionó Víctor, no huía de la policía, huía de acreedores. Por eso Susana necesitaba el dinero, no para el lujo, para mantenerlo con vida, y Verónica había empezado a cerrar ese flujo, por eso se convirtió en una amenaza. Susana no defendía el honor familiar. Defendía a su ídolo, y Maximiliano, solo una cortina. Verónica volvió a la carretera, debía regresar a la ciudad, no iría a la policía, no ahora, no así, ese video sería insuficiente, dirían montaje. Parecido, error, el juicio debía ser otro. Esmaragda, los vecinos, los mismos que habían confiado en Susana, los mismos a quienes robó durante años. Lo más terrible para Susana no era la cárcel, era perder el rostro. La caída pública, el derrumbe del mito. Al mediodía llegó a la ciudad, entró al sótano donde estaba Víctor. ¿Lo encontraste?, preguntó él, inquieto. Sí, Vitia, respondió Verónica, sus ojos brillaban. Está vivo, y tengo el video. Encendió el viejo computador, abrió el correo. Ahora el siguiente paso estaba claro, el video terminó de cargarse. Dios mío. Se persignó el ingeniero, mirando la pantalla. Es él. Sin duda, Igor, dijo Verónica en voz baja, luego se volvió hacia Víctor. ¿Recuerdas el viejo sistema de avisos del edificio, las radios en las cocinas? Claro, asintió él, quedaron desde la época soviética. El cableado sigue entero, solo que el amplificador del cuarto de radio, en el ático, está apagado. Ahora usamos los porteros, y esos altavoces están mudos. ¿Podrías encenderlos?, preguntó Verónica. Que se escuche en todas las viviendas. Víctor pensó un momento. Se puede, hay que arreglar el amplificador. Los fusibles se quemaron hace años. Pero lo hago, en una hora. Perfecto. Verónica sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de suave. Vamos a montar una obra de radio, una confesión, la confesión de una madre devota. Sacó una hoja y empezó a escribir. No era un guión, era una trampa. Escúchame bien, le dijo a Víctor, tú arreglas la radio, luego vas a ver a Maximiliano y le dices que he vuelto, que escondí en la caldera una carpeta con pruebas reales, que estoy dispuesta a entregárselas a cambio de dinero y un boleto de tren. Se lo va a contar a su madre. Susurró Víctor, alarmado. Ese es el punto, respondió Verónica con calma. Vendrán juntos, creyendo que allí solo estoy yo, y el micrófono lo pondremos nosotros. Señaló el viejo grabador de casete con micrófono externo. Tiras el cable desde la caldera hasta la sala de radio. Cuando empiecen a hablar, enciendes el interruptor. Víctor palideció, luego apretó los labios. Hágase, dijo. Ya basta de miedo, pagarán por todo, respondió Verónica, por la cerámica, por los años, por el silencio. La trampa estaba lista. Víctor se fue a cumplir su parte. Verónica se quedó sola en el sótano. Se lavó la cara con agua helada del grifo. Oxidado, se acomodó el cabello, sacudió el abrigo. En el espejo no vio a una víctima, vio a alguien que había dejado de temblar. Media hora después salió al patio.
El cielo estaba gris, el viento movía hojas secas, se sentó en un banco frente a las ventanas de su antigua casa, esperó. Al poco tiempo apareció Maximiliano, con una bolsa de basura en la mano, estaba desaliñado, encogido. Al verla, se sobresaltó, la bolsa cayó al suelo, las latas rodaron. Verónica. Susurró, ¿qué haces aquí? No puedes estar, mi madre. Tranquilo, dijo ella, sin levantarse, no habrá escándalo. Vete, insistió él, si la policía, he venido a ayudarte, lo interrumpió, sé que no eres culpable. Sé que todo esto es obra de tu madre. Maximiliano se quedó inmóvil. ¿Qué dices? Te está usando, continuó ella en voz baja. Cuando todo estalle, te dejará caer. ¿Crees que te protege? No, hizo una pausa. Tengo pruebas, copias reales, de la cerámica, de las transferencias, de a dónde iba el dinero. ¿Dónde están? Preguntó él, temblando. En la caldera, mintió Verónica, en una caja fuerte vieja, detrás de las tuberías. Dámelas, pidió él. No gratis, respondió. Necesito dinero para irme, y garantías de que me dejarán en paz. 50.000, y un boleto de tren. Tráelos, te esperaré en una hora. Ven solo. Maximiliano asintió, recogió la basura y entró corriendo al edificio. Verónica supo que no vendría solo. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Sacó el teléfono que Víctor le había prestado y llamó a Isolda Markovna. Quiero pedir perdón, dijo. Quiero confesarme y devolver el dinero. Por favor, reúna a los vecinos en el patio dentro de una hora. Isolda dudó. Luego aceptó. La escena estaba lista, el público invitado, los actores, en camino. Verónica bajó a la caldera. Entre el zumbido de las tuberías, Víctor ya había instalado el micrófono. ¿Funciona? Preguntó ella. Perfectamente, respondió su voz por el altavoz. Todo el edificio está conectado. Cuando de la señal, se oirá en cada cocina. Verónica se escondió detrás de una caldera. El corazón le latía fuerte. Era un riesgo, pero no había marcha atrás. 40 minutos después, la puerta chirrió. Entraron dos personas. Los pasos pesados de Maximiliano, el golpe seco del bastón de Susana. ¿Dónde está? Gruñó ella. ¿Dónde se escondió esa rata? Dijo que estaría aquí, balbuceó él. Mamá, y si es verdad lo de los documentos, no seas ridículo, lo cortó Susana. No tiene nada, está mintiendo, pero hay que comprobarlo. Busca la caja fuerte. Avanzaron hasta el centro de la sala, justo debajo del micrófono oculto. Verónica se tapó la boca con la mano para que no se oyera su respiración. Los veía a través del entramado de tuberías. Susana hervía de furia. Maximiliano estaba al borde del pánico. Mamá, tengo miedo, gimoteó él. Quizá deberíamos darle el dinero. Que se vaya. ¿Dinero? Rió Susana con desprecio. Ni hablar. Bastante hicimos con no matarla cuando empezó a meterse en las cuentas. Verónica envió a Víctor un solo mensaje. Ahora, en el ático. Está apagado. Ahora usamos los porteros, y esos altavoces están mudos. ¿Podrías encenderlos? Preguntó Verónica. Que se escuche en todas las viviendas. Víctor pensó un momento. Se puede. Hay que arreglar el amplificador. Los fusibles se quemaron hace años. Pero lo hago, en una hora. Perfecto. Verónica sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de suave. Vamos a montar una obra de radio, una confesión, la confesión de una madre devota. Sacó una hoja y empezó a escribir. No era un guión, era una trampa. Escúchame bien, le dijo a Víctor, tú arreglas la radio. Luego vas a ver a Maximiliano y le dices que he vuelto. Que escondí en la caldera una carpeta con pruebas reales, que estoy dispuesta a entregárselas a cambio de dinero y un boleto de tren. Se lo va a contar a su madre. Susurró Víctor, alarmado. Ese es el punto, respondió Verónica con calma. Vendrán juntos, creyendo que allí solo estoy yo, y el micrófono, lo pondremos nosotros, señaló el viejo grabador de casete con micrófono externo. Tiras el cable desde la caldera hasta la sala de radio. Cuando empiecen a hablar, enciendes el interruptor. Víctor palideció, luego apretó los labios. Hágase, dijo, ya basta de miedo. Pagarán por todo, respondió Verónica. Por la cerámica, por los años, por el silencio. La trampa estaba lista. Víctor se fue a cumplir su parte.
Verónica se quedó sola en el sótano, se lavó la cara con agua helada del grifo oxidado, se acomodó el cabello. Sacudió el abrigo, en el espejo no vio a una víctima, vio a alguien que había dejado de temblar. Media hora después salió al patio, el cielo estaba gris, el viento movía hojas secas. Se sentó en un banco frente a las ventanas de su antigua casa, esperó. Al poco tiempo apareció Maximiliano, con una bolsa de basura en la mano, estaba desaliñado, encogido. Al verla, se sobresaltó, la bolsa cayó al suelo, las latas rodaron. Verónica. Susurró, ¿qué haces aquí? No puedes estar, mi madre. Tranquilo, dijo ella, sin levantarse, no habrá escándalo, vete, insistió él, si la policía, he venido a ayudarte, lo interrumpió, sé que no eres culpable. Sé que todo esto es obra de tu madre. Maximiliano se quedó inmóvil. ¿Qué dices? Te está usando, continuó ella en voz baja, cuando todo estalle, te dejará caer, ¿crees que te protege? No, hizo una pausa, tengo pruebas. Copias reales, de la cerámica, de las transferencias, de a dónde iba el dinero, ¿dónde están? Preguntó él, temblando, en la caldera, mintió Verónica. En una caja fuerte vieja, detrás de las tuberías, dámelas, pidió él, no gratis, respondió, necesito dinero para irme, y garantías de que me dejarán en paz, 50.000, y un boleto de tren, tráelos. Te esperaré en una hora, ven solo. Maximiliano asintió, recogió la basura y entró corriendo al edificio. Verónica supo que no vendría solo, y eso era exactamente lo que necesitaba. Sacó el teléfono que Víctor le había prestado y llamó a Isolda Markovna. Quiero pedir. Perdón, dijo, quiero confesarme y devolver el dinero. Por favor, reúna a los vecinos en el patio dentro de una hora. Isolda dudó, luego aceptó. La escena estaba lista, el público invitado, los actores, en camino. Verónica bajó a la caldera. Entre el zumbido de las tuberías, Víctor ya había instalado el micrófono. ¿Funciona? Preguntó ella. Perfectamente, respondió su voz por el altavoz. Todo el edificio está conectado. Cuando dé la señal, se oirá en cada cocina. Verónica se escondió detrás de una caldera. El corazón le latía fuerte. Era un riesgo, pero no había marcha atrás. 40 minutos después, la puerta chirrió. Entraron dos personas. Los pasos pesados de Maximiliano, el golpe seco del bastón de Susana. ¿Dónde está? Gruñó ella. ¿Dónde se escondió esa rata? Dijo que estaría aquí, balbuceó él. Mamá, y si es verdad lo de los documentos, no seas ridículo, lo cortó Susana, no tiene nada, está mintiendo, pero hay que comprobarlo, busca la caja fuerte. Avanzaron hasta el centro de la sala, justo debajo del micrófono oculto. Verónica se tapó la boca con la mano para que no se oyera su respiración, los veía a través del entramado de tuberías. Susana hervía de furia. Maximiliano estaba al borde del pánico. Mamá, tengo miedo. Gimoteó él, quizá deberíamos darle el dinero, que se vaya. ¿Dinero? Rió Susana con desprecio, ni hablar, bastante hicimos con no matarla cuando empezó a meterse en las cuentas. Verónica envió a Víctor un solo mensaje. Ahora, en el ático, Víctor accionó el interruptor. En ese mismo instante, en decenas de cocinas del edificio Esmaragda, los viejos altavoces, mudos durante años, cobraron vida. Chisporrotearon, y luego la voz, clara y fuerte, llenó el aire. Busca mejor, idiota. Retumbó la voz de Susana en cada apartamento. Tenemos que encontrar esa carpeta y quemarla, como quemamos las facturas de la cerámica, en el patio, donde los vecinos ya se reunían esperando la confesión de Verónica. Todos se quedaron inmóviles. Isolda Markovna alzó la cabeza, reconociendo ese tono autoritario. Mamá. Igor necesita dinero, tembló la voz de Maximiliano. Si no enviamos la transferencia mañana, lo encontrarán. Cállate. Rugió Susana, no pronuncie su nombre, todo lo hacemos por Igor, por su futuro. Hubo una pausa cargada de desprecio. Y tú solo eres una billetera, y esa tonta de Verónica también lo fue. Hasta que se volvió demasiado lista, Verónica cerró los ojos, ya no había vuelta atrás, pero los vecinos. Susurró Maximiliano, el techo no se reparó, el dinero desapareció, me importan un comino.
escupió Susana, son un rebaño, pagarán lo que yo diga, aquí mando yo, aquí soy la ley, y Verónica se pudrirá en la cárcel, nosotros viviremos. Igor y yo, en el patio cayó un silencio sepulcral, los vecinos se miraban, incrédulos, la mujer a la que respetaban los llamaba ganado, confesaba robos, hablaba de un hijo muerto como si estuviera vivo. Verónica salió de su escondite, Susana y Maximiliano se giraron al oír los pasos. Por un segundo, la suegra se estremeció, luego endureció el rostro. Ah, aquí estás, escupió, ¿dónde está la carpeta? Dámela y quizá no avise a la policía por tu fuga. Verónica sonrió. No respondió, solo señaló hacia arriba, a la rejilla de ventilación donde parpadeaba una pequeña luz roja. Susana siguió su mirada. ¿Qué es eso?, preguntó. Por primera vez, su voz tembló. Es una transmisión en vivo, Susana Pavlovna, dijo Verónica con claridad. La escucha todo el edificio, cada apartamento, cada cocina, está al aire. El rostro de Susana se volvió blanco. Lo comprendió todo, tú. Jadeó, alzando el bastón. Tal vez no sea perfecta, respondió Verónica con calma, pero no soy ladrona, ni mentirosa. Se dio la vuelta. Si me permiten, me esperan afuera. Salió, dejándolos solos con el micrófono y con la verdad. La trampa se había cerrado. En el patio, el silencio era absoluto. Decenas de personas estaban de pie, en balcones, ventanas, escaleras, escuchaban. La voz de Susana seguía sonando. Furiosa, desatada, sin saber que ya no había donde esconderse, que se atragante con su cerámica. Gritaba, lo importante es que Igor esté a salvo. Esa campesina creyó que podía competir conmigo. La destruiré, le quitaré todo, la casa, el nombre, la libertad. Se morirá sola, y nosotros brindaremos. Verónica avanzó hasta el centro del patio y se colocó junto a Isolda Markovna. La anciana la miró con los ojos llenos de vergüenza. Verónica. Susurró, perdónanos, creímos en ella. Ahora escuchen, dijo Verónica con suavidad, alzando la mano. Escuchen hasta el final. La verdad ya no necesitaba gritos, se oía sola. La voz de Susana seguía desatada en la transmisión. Si no encontramos esa carpeta, estamos perdidos. En ese momento, la puerta del edificio se abrió de golpe. Susana y Maximiliano salieron al porche, despeinados, rojos de furia y cansancio. Susana vio a la multitud, vio a Verónica, en el centro del círculo, serena, firme, y escuchó su propia voz rebotando contra las paredes del edificio. Un rebaño. Pagarán lo que yo diga. El rostro de Susana se volvió ceniza, se llevó la mano al pecho y dejó caer el bastón. El bastón rodó por los escalones con un golpe seco. Apáguenlo. Gritó. Apaguen eso ahora mismo, es un montaje. Nadie se movió. Los vecinos formaron un muro silencioso. Las mismas personas a las que había despreciado la miraban ahora con una frialdad implacable. Susana Pavlovna, dijo el coronel Petrov, dando un paso al frente, queda usted detenida. Arresto civil, hasta que llegue la policía, no tienen derecho. Chilló ella, yo mando aquí, su poder se terminó, respondió él con calma. En ese instante, un coche policial entró al patio con las luces encendidas. Isolda Markovna lo había llamado minutos antes. Cuando escuchó las primeras palabras de la confesión, Susana intentó correr hacia los agentes, gritando algo sobre calumnias, pero los vecinos le cerraron el paso. Hombro con hombro, de la multitud salió Nelly, llevando a Masa de la mano. Tenía el rostro empapado en lágrimas. Fue ella. Gritó, señalando a Susana, me obligó, me amenazó con dejar de enviar dinero a Igor. Yo no soy la amante de Maxim, cállate. Gruñó Susana, intentando abalanzarse sobre ella, pero ya era tarde. Los policías la sujetaron. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas con el mismo sonido que Verónica recordaba demasiado bien. Spiranskaya Susana Pavlovna, leyó el oficial, queda detenida por fraude, robo en gran escala y organización criminal. Todo lo que dijo ha sido grabado. Maximiliano se quedó en el porche. Encogido, llorando como un niño. Verónica. Balbuceó, yo no quería. Verónica se acercó, lo miró con una calma que ya no dolía. Eres libre, Maxim, dijo, vete, a donde quieras, pero a mi casa, no. Se lo llevaron detrás de su madre.
La gente se abrió para dejar pasar a Verónica hacia la entrada. Verónica Andreyevna, la llamó Isolda Markovna, queremos reunirnos ahora mismo, queremos que se quede, que siga siendo nuestra administradora. Verónica se detuvo en los escalones, miró el edificio, a esas paredes, a esas personas que habían dudado. Y ahora pedían perdón, me quedaré, dijo, pero las reglas cambian, nada de secretos, nada de intocables, viviremos con honestidad. Hubo aplausos, no ruidosos, sinceros. Un mes después, el proceso judicial seguía su curso. Los bienes de Susana fueron embargados para devolver lo robado al cooperativo. Igor fue detenido en la frontera con documentos falsos. Esta vez, nadie pudo esconderlo. Maximiliano se fue lejos, a un lugar pequeño, discreto, a una vida sencilla. Nelly y Masa desaparecieron. Se dijo que vivían en Sosnovo, trabajando, en silencio, y Verónica. Verónica estaba frente a la puerta de su apartamento, en la mano, un juego nuevo de llaves, giró la cerradura, entró, el silencio la recibió, no el silencio tenso de antes, sino uno tranquilo. En el salón había flores frescas, un gesto de gratitud, un comienzo. Verónica se acercó a la ventana, en el patio jugaban niños, el edificio respiraba, sonrió a su reflejo, no con orgullo, con paz, cerró la cortina, dejando atrás el pasado. Y fue a la cocina a preparar café, solo para ella, en su casa, en su vida nueva.